Bienvenidos amigos y amigas a la emisión de un programa, una serie de programas de entrevistas a personajes destacados de la vida política nacional, tanto de Chile como internacional, en el plano de lo que nos interesa, hablar sobre política internacional, hablar sobre los procesos políticos en el mundo. Y en ese plano, aquí en Segundo Paso, Cono Sur, vamos a hablar hoy día con un personaje destacadísimo, un diplomático de carrera, un revolucionario, y yo diría un gran amigo también del punto de vista de la generosidad, de lo fraternal que resulta siempre conversar con Jorge Lamadrid Mascaró, embajador de Cuba en Chile, a quien les quiero presentar y saludar de inmediato. Jorge, muchas gracias por recibirnos en esta casa, en tu casa, que es la residencia del embajador de Cuba en Chile, que es una residencia que tiene mucha historia además, ¿no? Así que quiero agradecerte el que nos reciba y poder conversar sobre diversos temas. Te diría que el agradecido somos nosotros en el sentido de que damos la bienvenida a Segundo Paso, Cono Sur. Excelente propuesta que hemos seguido últimamente. Desde, por supuesto, sí, las redes sociales que son tan asiduas que se han convertido en compañeros permanentes, ¿no?, de nuestra realidad cotidiana. Mencionas de inmediato un concepto que es interesante porque es de lo que vamos a hablar también, las redes sociales, la importancia que tienen y cómo también se utilizan, embajador, en la desestabilización, cómo se utilizan también en la manipulación, en la desinformación, de dar a conocer aquello que, en este caso, los enemigos de Cuba han pretendido concretar y que nuevamente ha significado un fracaso, como fueron los hechos del 11 de julio pasado. ¿Qué importancia tiene esa manipulación y esa desinformación? Que para aquellos que conocen el proceso cubano recordarán que incluso los norteamericanos tienen radioemisoras como Radio Martí, televisoras como TV Martí, que indudablemente indignan al pueblo cubano porque utilizan el nombre de José Martí para su política desestabilizadora. ¿Qué papel cumple, embajador, esas redes sociales y esos medios contra la revolución? Mira, te pudiera decir con toda propiedad que hay un barraje sin precedentes en esta campaña desatada contra mi país. Es algo tenebroso, perverso, que malutiliza las redes sociales y que con un barraje extraordinario tecnológico y financiero, porque fue pergeñado y fue financiado y organizado este intento desestabilizador de Cuba desde el territorio norteamericano, y que por supuesto ha tenido ese efecto de instalar una matriz contraria, negativa, contra la revolución cubana, contra el pueblo cubano, utilizando aviesamente las redes sociales. Lo que no tiene precedente es la instalación de ese barraje tecnológico con los famosos y bien conocidos bots, los robots, que son capaces de reproducir mensajería de Twitter a velocidades increíbles y que han sido utilizados, repito, de manera aviesa, perversa, para crear un ambiente de desestabilización en Cuba. Fue acompañado de un escenario muy adverso y utilizó también aviesamente un escenario muy adverso
con el bloqueo económico, comercial y financiero que desde hace más de 60 años sucesivas administraciones norteamericanas han mantenido contra Cuba y que recrudeció extraordinariamente la anterior administración de Donald Trump. 243 medidas nuevas aplicadas en sus 4 años de mandato, 50 de las cuales ya con la pandemia desatada, utilizando de manera perversa, malévola, los efectos negativos de la pandemia para incrementar esa agresión y ese motivo que generó el bloqueo hace ahora más de 60 años, de crear desestabilización, miseria, hambre, desesperación en la población cubana. Es una política que califica como genocidio, de acuerdo con los propios documentos, convenciones de Naciones Unidas, y que la actual administración norteamericana ha mantenido sin cambiar absolutamente nada. Es el trasfondo de esta campaña, esa afectación extraordinaria en daños materiales y también humanos que ha sufrido el pueblo cubano y que en las condiciones actuales se vio agravado por los efectos, el azote de la pandemia. Es una intencionalidad criminal que no tiene precedentes, utilizar la pandemia como arma política para incrementar la desestabilización en un país soberano o independiente y que parte de, y tiene su base en el odio, la soberbia, la impotencia y la frustración del imperio ante la realidad a 63 años del triunfo revolucionario de enero del 59, de que la revolución cubana se consolida y sigue adelante. Lo que pretenden, a como dé lugar, no importa las víctimas que provoque, es eliminar ese ejemplo, que a lo largo de estas más de 6 décadas ha generado la revolución cubana. Esa campaña actual que está derrotada porque en Cuba hay normalidad, porque en Cuba hay tranquilidad ciudadana y las autoridades y la población están concentradas en el enfrentamiento a la pandemia, pero que lo he calificado en más de una ocasión últimamente, el coletazo del fracasado es tan peligroso como su arremetida inicial y persisten en crear un patrón de opinión, de imagen, de que en Cuba hay desestabilización. Han apelado a todo y han utilizado de manera increíblemente criminal, aviesa, insólita, las famosas fake news, las noticias falsas que inundan las redes y que sin miramiento alguno y haciéndole oda a la mismísima política de desinformación y de manipulación de la opinión pública de Joseph Goebbels, y tratan de inundar y de trasladar una imagen totalmente falsa de la realidad cubana. Repito, el pueblo cubano fue el que derrotó la campaña, fue el que salió a las calles a defender las conquistas de la revolución, a defender su futuro, que es la realidad de nuestra población, que es lo que siente y lo que realmente profesa. Hay un balance negativo totalmente para esos engendradores, perpetradores de mentiras y patrañas y campañas aviesas. El primero que todo, el gobierno actual de los Estados Unidos, que repito, ha mantenido sin tocar absolutamente ninguna de las atroces, crueles medidas que la administración Trump aplicó, recrudeciendo esa política de bloqueo. Insisto, y es una realidad que estamos viviendo a diario en Cuba. Hay normalidad, hay tranquilidad en el país y sobre todo hay unidad, que ha sido el arma, la herramienta estratégica que ha permitido que a 63 años de la revolución y en contra de la política persistente, intencionada de agresividad, hostilidad por parte de Estados Unidos durante más de 6 décadas, mantengamos la vitalidad y la consolidación del proceso revolucionario cubano. Bueno, para nuestros televidentes, lo que comenta el embajador Lamadrid indudablemente le molesta al imperio.
el imperio lo que quiere es ver derrotados los procesos revolucionarios en Venezuela, en Irán, en Cuba. Y en ese plano indudablemente menciona la manipulación, la desinformación, los elementos que componen los procesos de golpe suave, los procesos de atentatorios contra, en este caso, la Revolución Cubana. Y en ese plano, indudablemente, y ahí le quiero preguntar, embajador, hace muy poco hubo una votación en las Naciones Unidas donde 189 votos establecieron la exigencia del fin del bloqueo a Cuba. 3 abstenciones, entre ellos Brasil y Colombia, y 2 votos negándose a ese fin del bloqueo. ¿Y quién más que Estados Unidos e Israel, que son aliados incondicionales, uña y mugre, como decimos acá en Chile, se negaron a terminar el bloqueo? O sea, la humanidad le exige a Estados Unidos que cese un bloqueo que bien califica usted de genocidio, y sin embargo no lo hace, embajador. Y eso, indudablemente, en organismos internacionales que, a mi entender, requieren ser reformados, requieren tener la visión de la gran mayoría de los países del mundo. ¿Qué es lo que pasa con organismos internacionales, por ejemplo, como la ONU, o en América Latina, con la OEA, la Organización de Estados Americanos, que se ha prestado más bien para la desestabilización que para la coordinación y la unidad de los pueblos latinoamericanos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay que hacer, según su visión, embajador? Oportuna observación. Por 29ª ocasión consecutiva, la Asamblea General de Naciones Unidas se pronuncia de una manera totalmente aplastante, una mayoría aplastante, en contra de esa política de bloqueo económico, comercial y financiero. La condena abiertamente, y con el odio y la soberbia y la frustración incorporada, el imperio de Estados Unidos, esa administración actual y las 12 que le precedieron, han mantenido esa política burlándose abiertamente de la voluntad de la inmensa mayoría de las naciones miembros de Naciones Unidas. Hay una obcecación, hay una frustración incorporada, hay un aislamiento incrementado, y uno llega a la conclusión de que el imperio al fin tiene y desata la capacidad de actuar en contra de sus propios intereses, porque los que están aislados en el mundo son los Estados Unidos de América, en esa política genocida, criminal contra Cuba. Es lógico que un aliado gendarme regional sea el acompañante histórico en todas estas votaciones contra el bloqueo hacia Cuba, Israel. Pero lo que más avergüenza, lo que más rechazo concita, es la posición de gobiernos latinoamericanos a favor de esa política genocida contra uno de los países de la propia región. Es algo que los excluye definitivamente a esos gobiernos y no a esos pueblos. A esos gobiernos los excluye definitivamente del concepto martiano de nuestra América. La verdadera América, la que va del Río Bravo a la Patagonia, ese concepto meridiano del héroe nacional cubano José Martí, y que es hoy tan necesario rescatar, fortalecer, consolidar como nunca antes. Repito, es vergonzoso que países de nuestra región se hayan prestado mediante una abstención que incluso en la votación anterior, en uno de esos casos, Brasil votó a favor de mantener esa política genocida contra Cuba. Es una política criminal, genocida, cruel, ilegal, con efectos extraterritoriales que afectan a terceros países, y que resulta insólito, por lo demás execrable, que en países y gobiernos latinoamericanos la apoyen. Es la voluntad de la comunidad internacional de naciones. Es una política fracasada que, repito, tiene ese enorme efecto en daños multimillonarios, pero sobre todo con efectos en daños humanos que Cuba no olvida. 3.548 cubanos han muerto
como consecuencia de acciones terroristas perpetradas desde territorio norteamericano, con la complicidad abierta de esas autoridades. Y otros 2.099 ciudadanos cubanos sufren incapacidades permanentes producto de las heridas provocadas por esos actos terroristas. Vale decir, más de 5.000 familias cubanas enlutadas, producto de esa odiosa, perversa política. Para el pueblo cubano está claro, esta es la realidad. Y cualquier cosa que se oponga, mira, será definitivamente derrotada, no cabe duda, ¿no? Porque es una política fracasada y que sigue creando dificultades. Repito, ese es el fondo en el cual se afianzó, se lanzó esta campaña anticubana, utilizando las dificultades que tiene el país, producto del bloqueo y del azote de la pandemia, para incrementar la presión y la agresión contra Cuba. Embajador, mientras lo escuchaba, por mi mente recordaba situaciones de hace muy pocos días, ¿no? Bien sabe usted que se realizaron las Olimpiadas suspendidas del año 2020 al 2021 en Japón. Y Cuba nuevamente ha mostrado ser un país que en el ámbito deportivo, en este caso, muestra medallas de oro, medallas de plata, de bronce, y saca la cara por una América Latina que uno supondría que México, Brasil, con decenas de millones de habitantes, deberían, y potencias económicas también. México y Brasil son potencias económicas. Y sin embargo, la pequeña Cuba, esta isla, la mayor de las Antillas, se muestra en su esplendor deportivo, mostrando la expresión y la extensión de una política deportiva. Le pongo el caso de Chile. Ninguna medalla, embajador, ninguna medalla, y se gastaron más de 250 millones de dólares en formar a esto que se llama el Team Chile. Esta política deportiva, a mi entender, representa la expresión del espíritu de la revolución, ¿no? La masificación del deporte, el destacar a aquellos deportistas que tienen mayores cualidades, darle ese énfasis, como también todos aquellos cubanos que desertaron y se convierten, digamos, en representantes de potencias, de España y otros países, y que también sacan medallas, ¿no? Pero en el fondo está Cuba, está la revolución. Y si a eso unimos además el tema de las vacunas, propias de un país pequeño, con dificultades económicas, sometido a presiones, indudablemente muestra que ahí hay una fortaleza que al imperio le interesa vencer, porque es un ejemplo, es un referente. En ese plano, ¿cómo se siente usted como cubano frente a estos hechos? Supongo que con mucho orgullo, pero me gustaría profundizar en esos sentimientos de una Cuba, en lo deportivo, en lo cultural, en lo musical, en lo sanitario, en la biotecnología, en el apoyo internacionalista. O sea, hay ahí una expresión que nos debería enorgullecer, a mí por lo menos me enorgullece como latinoamericano. Otra muy oportuna planteamiento. Precisamente ese es el ejemplo que irradia y que se reconoce y se agradece por decenas y decenas de países en todo el mundo que pretende la administración de Estados Unidos silenciar. Orgullo nacional, por supuesto. Sin embargo, me adelantaría a comentarte que todas y cada una de las medallas que obtuvieron deportistas latinoamericanos y caribeños las sentimos como propias. Y la felicitamos por esos logros deportivos de todos y cada uno de los deportistas de nuestra América Latina y Caribe que obtuvieron premios, lauros en las Olimpiadas. Para Cuba es un tema de orgullo nacional, por supuesto. Estuvimos incluso al frente del medallero en más de una ocasión y al final el resultado del lugar 14 en el concierto olímpico mundial es un logro extraordinario. Las 15 medallas obtenidas por Cuba, por los deportistas cubanos, por el pueblo cubano, porque ahí hay algo intrínseco, hay algo
inviolable, y es la vinculación de la población con sus deportistas, con sus representantes. Que hay una vinculación estrecha, directa, en donde cada triunfo y cada fracaso o cada intento es reconocido por la población. Esos son valores incorporados que muchas veces se desconocen y que por supuesto también en más de un caso no significa nada para ningún titular de prensa de los medios grandes, no de grandes medios, sino de medios grandes que tienen poder hegemónico, porque son verdaderas empresas que con todo su aparataje financiero logran imponer opiniones en la población. Fíjate que un hecho trascendental, para poner un caso, solamente en este último sentido, de Mijaíl López, un luchador greco-romano que ha obtenido recién su cuarta medalla de oro olímpica en 4 juegos consecutivos, algo sin precedentes. Y no fue objeto de un titular de prensa en ninguno de estos medios grandes. Es parte de la vergüenza propia, es parte de la frustración propia, es parte de comenzar por no reconocer efectivamente ese éxito ajeno que debería ser propio también, porque es un país latinoamericano el que ha mostrado ese potencial extraordinario en su movimiento deportivo. Para los cubanos está más que claro que, lo mencionaba, el concepto es deporte, derecho del pueblo. Ese es uno de los principios de la Revolución Cubana, inspirado, fundamentado, impulsado y consolidado por el líder histórico de nuestra revolución, Fidel Castro Ruz. Deporte, derecho del pueblo. Ahí está la base, la razón de estos éxitos deportivos y que fueron obtenidos en el caso de la Olimpiada de Tokio 2020 por una delegación de 69 deportistas. 14 medallas. 15 medallas. 15 medallas. 15 medallas, 69 deportistas. Hay países, por supuesto, que quedaron, sí, por encima del medallero de Cuba, pero que asistieron con delegaciones de centenares de deportistas y con países desarrollados. Cuba, país bloqueado, subdesarrollado, agredido, vilipendiado, ofendido, pero con un orgullo enorme, fue capaz de mostrar esos resultados excepcionales, que repito, deberían ser objeto de orgullo y de satisfacción para todos los países y los medios grandes también de prensa de nuestra región. Y sin embargo, son silenciados, son ignorados porque les produce, y es mi conclusión personal, y no por personal menos valedera en lo absoluto, les produce y les provoca vergüenza propia el hecho de que la pequeña Cuba bloqueada y agredida sea capaz de tener tamaños éxitos deportivos, ¿no? Coincido con usted. Eso que uno podría decir le falta vergüenza, muestra en el fondo, a mi entender, el profundo desprecio que sienten por valores y por conceptos como hermandad, como solidaridad, como internacionalismo, como reconocer en el otro los valores que tiene, ¿no? Y permítanme los televidentes, así como menciona Mijaíl López, el embajador, mencionarle a los boxeadores, por ejemplo, ¿no? Un boxeador cubano que estaba participando en representación de España, amenazando a un boxeador cubano de romperle la cabeza en plena Olimpiada y terminó derrotado él, ¿no? Y derrotado en función de un boxeador que además, en la hora del triunfo, reconoce a la revolución, como Mijaíl López, o como otros que reconocen en la revolución la formación deportiva. Y como también otras delegaciones latinoamericanas, embajador, tienen entrenadores cubanos, o tienen deportistas cubanos. Y en ese sentido, indudablemente, el imperio y aquellos que lo siguen, que les son incondicionales, y los medios de información, efectivamente no van a reconocer, porque reconocer eso es reconocer su propio fracaso. Y en ese plano también, embajador, lo quiero llevar ahora a otra parte de la pregunta, que era la salud y la biotecnología.
el que Cuba, así como pequeña, se ve enorme en la lucha deportiva, así también esta isla pequeña se ve enorme en dotarse de vacunas, pero además de dotar de su conocimiento y de su hermanamiento y el internacionalismo en el apoyo a otros países en la lucha contra el COVID. Mira, a diferencia de otros gobiernos, y insisto en la precisión, y no de pueblos, sino en otros gobiernos europeos, latinoamericanos, que en un momento determinado renunciaron a capacidad, al desarrollo de la capacidad de producir sus propias vacunas, porque atendieron al mercado, al omnipresente mercado en el que predominaban transnacionales farmacéuticas, laboratorios encumbrados con todos los requisitos y concentrando la riqueza y los recursos para ello, y depender de ellos para adquirir en esos lugares, en esos laboratorios, los medicamentos que les hacen falta para su población. Es una política obtusa, una política que no tiene perspectiva. Y la pandemia, lamentablemente, al precio de millones de víctimas, ha desnudado esa realidad. Desde hace todos los años de la Revolución Cubana, desde el principio, y bajo ese paradigma del líder histórico de nuestra revolución, cuando afirmó que el futuro de Cuba tendría que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, Cuba nunca ha escatimado, a pesar de bloqueo y con escasos recursos, la estrategia de desarrollar una industria farmacéutica, biotecnológica de primer orden. En este momento la tenemos. Y ha sido el resultado extraordinario de contar con 5 candidatos vacunales, de los cuales ya 2 están en ejercicio, se están utilizando en planes de vacunación por concepto de intervención y de urgencia, producto del azote de la pandemia, las vacunas Abdala y Soberana 2, que desde un principio fueron concebidas para 3 dosis, en el sentido de que ese es el recorrido que requiere, que demanda una inmunidad realmente aceptable. Perdóneme, embajador. Alta, sí. Perdóneme, discúlpeme que lo interrumpa, pero lo que usted está diciendo es fundamental. Por lo menos aquí en Chile, donde se está pensando o se está implementando la necesidad de dotar a la ciudadanía de una tercera dosis. Cuba ya lo pensaba al comenzar a trabajar el tema de sus vacunas, Soberana y Abdala. Y eso muestra estrategia, visión de futuro, pero también de pensar no con el mercado, sino de pensar en la protección de la ciudadanía. Lo que usted sostiene, embajador, es fundamental en lo que significa este mercado farmacéutico internacional, que no le interesa sanar a la población, le interesa incrementar sus arcas, ¿no? Incrementar su fortuna. Discúlpeme que lo haya interrumpido en ese plano, pero me parecía necesario en virtud de lo que hoy en Chile se está discutiendo. Entiendo perfectamente. El nivel de inmunidad deseado, y más que deseado, necesario, indispensable, viene acompañado de las 3 dosis. Y por supuesto, dadas las características del virus que nos afecta, pensar también en cómo manejarlo posteriormente, una vez que sea controlada la pandemia. De esas dos vacunas, con las 3 dosis, la vacuna Abdala, con sus 3 dosis, tiene una efectividad superior al 92%. Y la Soberana 2, con sus 2 dosis iniciales y la tercera dosis a base de la Soberana Plus, tiene una eficiencia cercana al 100%. Esa es la realidad del plan de vacunación cubano para enfrentar la pandemia. Hay que decir que en justa medida y reconocimiento hay una docena de países interesados en las vacunas cubanas, que todavía tienen que recorrer, por supuesto, un camino. De hecho,
para este presente mes de agosto, el 70% de la población cubana va a estar inmunizada. Y antes de fin de año, por seguro, totalmente cierto, el 100% de los 11,2 millones de habitantes en Cuba van a estar inmunizados con sus 3 dosis. Esa es la condición que tenemos en estos momentos y que nos permite enfrentar el azote intenso actual que estamos padeciendo de la pandemia con confianza y optimismo. Es resultado, y no por gusto, nuestras vacunas, estas 2 primeras, se llaman soberanas, porque son medicamentos de primera línea que en estos momentos se han hecho más indispensables que nunca antes en el enfrentamiento a esta muy tenebrosa pandemia, y que irradian, transmiten soberanía al país. Esa soberanía médica, biotecnológica, farmacéutica, es resultado de la labor de muchos años, en donde no hubo duda a la hora de utilizar recursos para el desarrollo de esos sectores. En estos momentos son más de 200 centros de investigación y científicos en Cuba, con más de 60.000 trabajadores, muchos de los cuales científicos con edades promedio de envidia, 30 y pico, 40 y pico de años, que representan una fortaleza extraordinaria en medio de la calamidad y de la adversidad, porque repito, insisto, todo eso se ha logrado a pesar del bloqueo, en el sentido de que el país nunca se detuvo, sino que encaró con firmeza y estrategia, visión estratégica, bajo el liderazgo de Fidel Castro, esas condiciones tan adversas que imponen el bloqueo y en estos momentos la pandemia. Es cierto que difieren por completo los conceptos, y la medicina cubana es preventiva, previene antes de que el ciudadano, la persona, enferme. Y esa es una fórmula de ganar, porque evita el padecimiento humano, el padecimiento del paciente, es lo fundamental, previene las enfermedades y al propio tiempo también ahorra enormes recursos que son entonces ubicados, concentrados en ese concepto meridiano, ¿no?, de la medicina preventiva. No tiene absolutamente nada que ver con la medicina asistencial, de la que se dedica a curar enfermos, a costa de, efectivamente, medicamentos novedosos o vacunas extraordinarias, etcétera, pero que cuestan una barbaridad y que terminan enriqueciendo las arcas de compañías, laboratorios internacionales que no tienen nada que ver, no tienen absolutamente nada que ver con ese enfoque de prevención. Embajador, hace muy pocos segundos, diría yo, usted mencionó un nombre que lo quiero traer a colación, por la importancia que tiene para Cuba, para América Latina y para el mundo, y que se va a conmemorar el 95 aniversario de su nacimiento, el comandante Fidel Castro Ruz. Y cómo, cuando se analiza la vida del comandante y se analizan sus comentarios, sus análisis, sus discursos respecto a la economía, sobre la deuda externa latinoamericana, sobre el internacionalismo, sobre la necesidad de generar una masa crítica de científicos, porque el mundo del futuro será así, viene más aún la necesidad de elevar muy en alto el nombre de un verdadero estadista, que lo necesita esta América Latina, ¿no? Creo que en general estamos muy huérfanos de estadistas, de alguien que marque la línea. Y en ese sentido, embajador, ¿cuál es la herencia más notable que el comandante Fidel Castro le ha dejado no solo a Cuba, sino que al mundo? Este 13 de agosto, apenas unos días, vamos a conmemorar el 95 aniversario de Fidel Castro Ruz. Es una
presencia invariable. Su ideario, su ejemplo, su obra está hoy más presente que nunca en la Cuba de hoy. Hay una conciencia clara y se vio hace apenas 4 años y tanto, con su fallecimiento en noviembre de 2016, con su partida física, como por una parte, y no puedo dejar de mencionarlo, aunque desearía no tener que hacerlo, pero para entonces, en ese muy triste momento para Cuba y su pueblo, los agoreros de siempre se frotaron las manos y pensaron que una vez más, ahora sí, se acaba la revolución, ignorando que el ideario de Fidel Castro, su ejemplo y su obra están hoy más presentes que nunca. En esos candidatos vacunales, en los éxitos de nuestro movimiento deportivo, vistos palmariamente en la Olimpiada recién concluida, en la unidad del pueblo y en cómo fue el pueblo cubano el que derrotó en las calles la campaña desatada contra el país. Esa unidad de la cual Fidel Castro fue el paladín, el hacedor supremo, preside hoy la realidad cubana. Y esa unidad del pueblo cubano es la que resulta incomprensible para algunos y para otros resulta ominosa y frustrante. Y por eso su empecinamiento, ¿no?, soberbio y odioso de tratar de destruir esa unidad. No lo han logrado ni lo lograrán, porque están más presentes que nunca esa impronta. La presencia de nuestro líder histórico, de Fidel Castro Ruz, en nuestras tierras latinoamericanas y caribeñas, en esta patria grande, es hoy también más vívida que nunca antes. Eso no pueden evitarlo. Las ideas son las que se imponen, esas nuevas ideas de construcción social, de unidad, de reivindicación, de emancipación, de una verdadera y segunda independencia, no se pueden sencillamente destruir. Es algo que resiste no solo el paso del tiempo, sino las arremetidas también de los soberbios, ¿no?, y de los frustrados que persisten en eliminarla. Con ese espíritu conmemoraremos en unos días, ¿no?, ese aniversario 95 del natalicio de Fidel Castro, y con ese propio espíritu estamos más que claros, con una tranquilidad enorme, una tremenda conciencia, ¿no?, de que ese es el camino, de que vamos a mantener vivo su ideario, ¿no?, y su obra. Pero es que haciéndolo también mantenemos vivo ahora más que nunca el propio ideario martiano, ese cubano insigne, el héroe nacional de la independencia de Cuba, José Martí, en cuya obra y ejemplo y sacrificio supremo se inspiró Fidel Castro para hacer la revolución cubana. Es una continuidad que, repito, resulta incomprensible para muchos, para otros resulta, insisto, frustrante, pero que en todo caso se mantiene incólume. No hay forma de echarla para atrás. Es un proceso de emancipación y de reivindicación soberana, independentista, que inició en 1868, que logró arribar a puerto seguro en 1959, después de muchos años de bregar y de sacrificio enorme, de mucha sangre derramada, que no vamos a olvidar, que no podemos traicionar. Son valores que están, Pablo, intrínsecos en el corazón del pueblo cubano, que resultan, repito una vez más, incomprensibles para algunos, ¿no?, y que más les valdría interpretar, entender, porque por ese camino es que está dictada el fracaso, ¿no?,
de esas campañas y esa permanente agresión y hostilidad de Estados Unidos fundamentalmente, y lamentablemente de algunos acólitos que los secundan en esos planes para destruir la revolución cubana. Están fracasados y continuarán cosechando fracasos. Es también el homenaje, el reconocimiento, ese acompañamiento de cuando la población dice yo soy Fidel, expresa no una consigna, no un lema baldío, más, no, es una convicción, es una real entereza de convicción profunda de que efectivamente no podemos defraudar, y no lo haremos por supuesto, pero también tenemos el deber de mantener vivo su ejemplo. Repito, en las vacunas está, en los éxitos deportivos está, y en la unidad del pueblo también está presente Fidel. Estamos llegando al fin de este encuentro, de este gratísimo encuentro con el embajador Jorge Lamadrid Mascaró, embajador de Cuba en Chile, pero no nos podemos ir sin preguntarle al embajador, y lo refirió él, respecto a los valores intrínsecos que tiene Cuba, ¿no? Y trasladar esos valores al plano internacional. Y ahí, embajador, le pregunto respecto al internacionalismo, ¿no? Que lo hemos visto expresado en los médicos, en profesores, en estas delegaciones deportivas que son entrenadores cubanos, hombres y mujeres que le entregan su conocimiento a distintos pueblos. Hay desafíos internacionales. Cuba ha sido permanentemente un apoyo al pueblo palestino por su autodeterminación. Ha sido un crítico constante contra el sionismo, como ideología también de crimen aliado de Estados Unidos. Ha sido un crítico al imperialismo en todas sus variantes, con sus políticas de presiones contra Venezuela, contra la República Islámica de Irán. Cuba ha estado siempre ahí en la trinchera, en la primera línea, en la defensa de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, que Cuba es un defensor a ultranza, pero esa carta muchas veces, o gran parte de las ocasiones, no se utiliza en la defensa de Cuba, ¿no? Pero Cuba está ahí, en la defensa de los principios de autodeterminación, en los principios relativos a la libertad de los pueblos. ¿Cuáles son los desafíos, embajador, en el plano internacional para las comunidades internacionales? ¿A quién debemos enfrentar con fuerza? Y en ese sentido también dar cuenta de que Cuba seguirá, o los pueblos seguirán contando con ese aval y con esa fuerza y esa alianza con Cuba. Te pudiera decir, Pablo, que la posición, la respuesta, la actitud de Cuba ante esos enormes desafíos que enfrenta la humanidad, aquejada de crisis sistémicas, económicas, medioambientales, sociales, sanitarias, ahora también, ha sido esa permanente vocación de solidaridad y de colaboración. No hay otro camino para enfrentar esos enormes retos que la humanidad afronta que a través de la solidaridad y la colaboración, sin duda. Es el camino. No hay espacio para nuevas guerras de conquista, para nuevas guerras y atrocidades como las que efectivamente comete a diario el sionismo en contra del pueblo palestino. Siempre hemos tenido una posición meridiana de apoyo a la causa palestina, pero la causa saharaui también, pero a todas y cada una, a la causa puertorriqueña, en donde Cuba ha sido el pivote de los ejercicios anuales en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, denunciando el estatus colonial de Puerto Rico, pero al propio tiempo hermanados y comprometidos con todas y cada una de las causas justas que se enarbolan en el mundo de hoy. Hay una respuesta única, repito, esa colaboración, esa solidaridad, que Cuba la profesa, la aplica a ultranza como un
deber elemental de enfrentar esos retos, insisto, en la idea. Para la pandemia, por ejemplo, 55 brigadas médicas cubanas prestaron servicios en 40 países. Varios miles de profesionales de la salud cubanos se enfrentaron a la pandemia en esos países. Y en todos los casos, sin excepción, a partir de la solicitud de las autoridades de esos países. En este caso, la medida de la intensidad del azote de la pandemia se reflejó en que países desarrollados, países europeos como Italia, solicitaron asistencia médica cubana. Y ahí fueron 2 brigadas médicas que tuvieron durante meses compartiendo con sus colegas italianos el enfrentamiento a la pandemia y salvando vidas, que es lo principal. Pero, te repito, esas 55 brigadas se unieron a los casi 30.000 colaboradores médicos cubanos que prestaban servicios en otros 59 países, por ejemplo, que se encontraban en esas misiones cuando comienza el azote de la pandemia, y que se incorporaron también, por supuesto, en la cooperación con las autoridades sanitarias de esos países en el enfrentamiento a la pandemia. No hay otra alternativa que la solidaridad y la colaboración, que la cooperación. En esa larga historia de vocación internacionalista, de solidaridad humana de la Revolución Cubana, se inscribe Chile. Año 1960, año 2010, año 2015, brigadas médicas cubanas estuvieron en este país y colaboraron activamente en la salvaguarda de miles de vidas de chilenos afectados por fenómenos naturales. Pero junto con eso, repito, está el ejemplo de más de 400.000 colaboradores cubanos que han estado en más de 150 países durante todos estos años de revolución, que son años de solidaridad, son años de colaboración, pero efectiva, real, de las que constituyen, insisto, una vez más en la idea, la única salida para enfrentar esos retos que tiene la humanidad. Empecemos por encauzar y consolidar la solidaridad, la colaboración, la no injerencia en los asuntos internos de los estados, el respeto a la soberanía y a la independencia de los estados, por el rescate de un orden económico internacional que realmente represente y satisfaga los intereses de las mayorías y no de las pírricas mínimas minorías que se enriquecen a diario, y que lo hemos visto en medio de esta pandemia, ¿no? Como compañías y transnacionales y multimillonarios han incrementado sus riquezas, ¿no? En medio de la pandemia, señor mío, cuando están muriendo millones de personas, esas compañías y esos millonarios incrementan su patrimonio. Es algo que refleja efectivamente ese reto del que hablaba, ese extraordinario escenario insólito, inaceptable, totalmente falto de perspectiva, en el que una minoría opulenta se enseñorea por sobre una mayoría padeciendo. Yo agregaría a lo que usted menciona la inmoralidad que ellos representan, ¿no? Que en la muerte, que en el dolor, en el sufrimiento, se enriquezcan algunos y que sigan incrementando sus bolsillos a costa del sufrimiento de parte importante de la humanidad. Y permítame agregar, y tal vez tiene que ver porque está en el ADN de la Revolución Cubana, un concepto que se une al de solidaridad y cooperación, que es el de resistencia, embajador. La resistencia permanente de procesos revolucionarios como el cubano, porque resistir a las presiones del imperio, resistir a la desestabilización, desde aquellos primeros inicios contra la revolución en la sierra de Escambray, los procesos de intento de asesinato del comandante Fidel Castro, el llenar de plagas los cultivos de azúcar, de tabaco en Cuba, todo lo que han hecho, el derribo de un avión de cubana de aviación, el asesinato de esos pasajeros,
y al mismo tiempo resistir como lo ha resistido es un ejemplo, como lo hace Venezuela, como lo hace la República Islámica de Irán, como lo hace el eje de la resistencia en Asia Occidental, en el Líbano, en Palestina. Así que yo creo que dentro del ADN y dentro del concepto que hay que mencionar, a mi parecer, de Cuba es la resistencia como un concepto permanente, embajador. De acuerdo, de acuerdo. Pero que es un logro, es una realidad incontestable, pero que viene de la mano de la unidad. Sin unidad no hay forma de enfrentar tamaños, desafíos, agresiones tan brutales como las que venimos sufriendo en Cuba desde hace más de 60 años. Es la unidad la que garantiza esa capacidad de resistencia. Y por supuesto, te diría, junto con la unidad, la participación. Sin participación real, sin democracia participativa, no hay forma de lograr un resultado como ese. La democracia tiene, dicho en general, siempre tiene un apellido. No es democracia per se, no es democracia porque sí, en lo absoluto. Es cada democracia, y hay formas de representativas, hay democracia participativa, hay democracia liberal, siempre hay un apellido que caracteriza el carácter, el impacto, la capacidad de un sistema democrático. En el caso de Cuba, esa resistencia se expresa también en una altísimo contenido, concepto de democracia participativa, en donde en cada coyuntura difícil del país ha habido una participación activa de la población, que se siente parte de ese proceso, que se siente consultada y que sus opiniones son tenidas en cuenta, no de manera esporádica o cada 4 años con un proceso electoral. No es el camino, ese no es la vía de lograr una democracia verdaderamente genuina, ¿no? Y que haga valer el concepto propio de democracia, como lo conocemos históricamente. Hay en esa resistencia están esos elementos esenciales: democracia participativa, unidad. Es lo que yo, por supuesto, liderazgo, que son ese liderazgo que para Cuba ha sido un privilegio, contar con mentes y líderes como José Martí, como Fidel Castro, que han logrado concretar aspiraciones genuinamente populares de reivindicación, emancipación, soberanía e independencia, que llenan, satisfacen las ansias, los anhelos de poblaciones enteras. Y ahí hay otro elemento esencial que sustenta esa capacidad de resistencia que bien aludes, porque ha sido esencial, ha sido fundamental. Porque de nuestros enemigos, además de que no podemos esperar nada, ha venido todo. Y lo han intentado todo, por todas las vías posibles, durante tiempo extenso, más de 6 décadas, y no lo han logrado. Valdría la pena, insisto, en la idea ya expresada antes, ¿no?, que algunos que dudan pudieran sacar esa conclusión, ¿no?, de cuál es el significado efectivamente de esa resistencia y de esa capacidad de prevalecer, que tiene una sola significado, una sola expresión, que es pueblo cubano. Y cuando acá, lamentablemente, y digo lamentablemente porque fueron parte de esa campaña, se han hecho parte de esa campaña algunos partidos nacionales chilenos, y en otras partes también, que se hicieron eco inmediatamente de la revuelta y de las manifestaciones en Cuba, y se pronunciaron muy erróneamente, y vamos a dejarlo en esos términos, y no aviesamente, porque en la práctica lo que hicieron fue hacerle el juego a la campaña que se desataba para derrocar a las autoridades cubanas. Eso es inaceptable. Tuvieron la respuesta, y van a tener siempre la respuesta, que está expresada en esa capacidad popular de puro pueblo cubano, ¿no?, como bien aludes,
que resiste, que se mantiene unido y contra el cual estas campañas siempre fracasarán. No obstante, imponen altos precios. Estamos en estos momentos en condiciones muy difíciles en el país y con la perspectiva, por supuesto, de que vamos a salir adelante, que vamos a lograr controlar la pandemia y desarrollar también nuestra economía. De eso no hay duda alguna, pero nos está costando un precio alto. Esta política genocida de bloqueo, esta campaña que pretende subvertir el orden y la paz ciudadana en el país, y había que ver cómo quedó efectivamente manifiesto la farsa que se montó, porque utilizó una crítica situación que se presentó en una de las provincias cubanas, en Matanzas, ¿no? A principios del mes de julio. Y esa famosa etiqueta del SOS Cuba, que fue difundida y se convirtió en tendencia mundial gracias al barraje tecnológico y financiero organizado desde el territorio norteamericano, que puso la campaña en movimiento, después se abandonó. Y ya no les interesa, no ya Matanzas, Ciego de Ávila, también otra provincia nuestra, tiene otra situación difícil ahora. Eso no interesa ya. El SOS Matanzas no era para salvar vidas, ni mucho menos. Era para engendrar, promover esa atrocidad de aprovecharse de las difíciles condiciones que tiene el país, que enfrenta el país, para desestabilizarlo y derrocar a la revolución. Mira qué más avieso propósito, más deleznable, execrable intención, y que algunos, mediante declaraciones, etcétera, partidos nacionales, han condonado, han apoyado, llamando a que el pueblo cubano sea el que diga la última palabra, y es lo que ha pasado. Es el pueblo cubano el que derrotó la campaña. Hemos llegado al fin de este encuentro. Insisto en el concepto, es un encuentro con el embajador de Cuba en Chile, don Jorge Lamadrid Mascaró, a quien agradezco enormemente porque nos ha llevado por distintos caminos para entender no solo Cuba, sino entender también el papel de Cuba en el mundo. Y en ese plano, llamar a nuestros televidentes, a aquellos que nos leen, a siempre informarse, y ir más allá, leer palimpsestos, ¿no? Profundizar, porque Cuba no solo ha dado y ha entregado todo de sí para ayudar a los pueblos de Latinoamérica, para ayudar al pueblo saharaui, al pueblo palestino, sino que Cuba sigue siendo un ejemplo referencial en moral revolucionaria, en resistencia. Y en ese plano siempre, en segundo paso, Cono Sur, van a tener una defensa irrestricta de la revolución cubana. Porque para atacarla, miles de medios, ¿no? El imperio tiene miles de medios. Pero en segundo paso, Cono Sur, hemos querido profundizar en esta Cuba revolucionaria, y en la cual, embajador, le agradezco enormemente, y un gran abrazo. Muchas gracias. Y agradecido de este encuentro. Y yo reitero la bienvenida a segundo paso, Cono Sur. Enhorabuena. Gracias, Pablo. Muchas gracias, embajador.